Bienvenidos una vez más a Casa de Avivamiento Kicks. El día de hoy les traigo una espectacular historia. Hola, Valen. Hola. Valen, saluda a los niños. ¿Qué le pasará a Valen? Preguntémosle. Valen, ¿qué tienes? Es que tengo una exposición y tengo mucho miedo. Mis papás no me pueden ayudar y siento que es imposible. Me siento sola. Muy bien, Valen. Yo te entiendo. Sé que por eso que estás pasando deben de estar pasando muchos de los niños que nos están viendo el día de hoy. Pero, a ver, hace unos días les conté una historia asombrosa. ¿Ustedes se acuerdan? Sí. ¿Sobre qué fue? David y Goliat. ¿De qué trató la historia? De que Dios equipó a David con mucha valentía para enfrentar un gran gigante. Así es, Valen, de eso se trató la historia, de que David pudo vencer a Goliat porque Dios le dio las fuerzas, porque Dios le dio todos los instrumentos para que él lo pudiera vencer. Pero el día de hoy les traigo otra historia. Esta historia es acerca de los hebreos en el mar. Ahora que ya estás cómoda, Valen, les voy a contar esta historia. Resulta que hace mucho tiempo había un pueblo que había sido esclavizado por parte de un rey muy malo. Ese rey era el faraón. Resulta que ese pueblo vivía muy triste, muy aburrido, porque ese faraón los trataba pero muy mal. Entonces, un día, Dios le tocó el corazón al faraón y él sintió pesar de ese pueblo y decidió dejarlos ir. Así como lo oyes, los dejó ir. Cuando de pronto el rey nuevamente se sintió molesto, se sintió ofuscado. Ese rey estaba muy bravo porque había dejado ir a ese pueblo. Entonces decidió mandar a sus tropas, a su ejército detrás de esas personas, de esos israelitas que él había dejado ir. ¿Y se iban caminando o en carros? En esa época había carros, ¿cierto? Sí habían carros, pero no precisamente los carros que conoces, no carros de 4 llantas, no. Habían unos coches. ¿Sabes cuáles son los coches? ¿Saben cuáles son los coches? Estos son los coches. ¡Con caballos! Así es, Valen, con caballos. Entonces el pueblo israelita, al ver que esos ejércitos los perseguían, sintieron mucho miedo. ¿Sabes por qué sintieron miedo? No. Porque resulta que al frente de ellos había mar. ¿Y no había otro camino? ¿Acaso no sabían nadar para poder atravesar ese mar? No, resulta que no había otro camino. En medio, por ese lugar donde ellos iban, había un desierto. Tendrían que regresarse del lugar de donde escaparon. Tenían el mar, tenían montañas, entonces no había por dónde más cruzar. Tenían que pasar el mar, Valentina. ¿Y entonces cómo hicieron? ¿Ustedes quieren saber cómo ellos cruzaron el mar? Sí. Pues esa historia se las contaré en una próxima emisión. Me envuelve el sol con una canción, melodías de amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios.
soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti. Me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo
solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Aunque pase el tiempo, sé tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo hoy. Puedo ver con claridad. Pues se está encendiendo hoy. Y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control.
Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Y de lo que vendrá, tú tienes el control. Nunca pierdes el control. Mi Dios, Redentor, mi Rey, Consolador, a ti todo el honor. Es paz a mi ser, la luz en mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. Es paz a mi ser, la luz de mi amanecer, a ti todo el honor. Eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. Tú eres mi todo, Dios. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré que tú eres mi todo. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. Tú eres mi todo. No, André, me dejaste esperando muchos días para saber cómo iban a atravesar ese mar. Bueno, pero eso es lo interesante, que tú quieres saber cómo lograron pasar ese mar y me imagino que ustedes también quieren saber cómo pasaron el mar. Bueno, les voy a contar. Resulta que Moisés le oró a Dios y Dios escuchó las
peticiones de Moisés y empezó a hacer un viento muy fuerte, tan fuerte que los árboles empezaban a moverse, las hojas empezaron a caer y pasó algo extraordinario, Valentina. ¿Qué? El mar se abrió en dos. ¿Cómo? Así como lo oyes, el mar se abrió en dos y la tierra, la arena estaba totalmente seca. ¿Y cómo es eso posible? Gracias a que Dios hace todo eso posible, para Dios no hay imposibles. Y como era su pueblo escogido, como era su pueblo consentido, que obedecían, que le oraban, que vivían pendiente de las cosas de Dios, que lo buscaban, que no solamente lo buscaban cuando necesitaban, no, ellos a toda hora tenían en su mente a Dios, porque para ellos Dios era su todo, era lo más importante de su vida, era el centro de la vida de ellos. Entonces, resulta que ellos empezaron a pasar por esa tierra seca, cuando de repente venía atrás el ejército, los carros del faraón. Entonces ellos caminaban muy despacio porque iban cruzando niños, ancianos y además iban con todas sus cosas, con alimento, con su ganado, con todas las cosas que ellos tenían, iban pasando. Entonces ya te podrás imaginar que no iban muy rápido, iban despacio. Pero qué miedo, venía el faraón. Y venían los carros del faraón detrás de ellos, pero ellos ya seguían confiados porque ya veían que Dios había abierto el mar para ellos. Cuando los faraones, del carro del faraón, el ejército del faraón, se quedaron pensando, si estos pudieron pasar, nosotros también, pero titubearon un momento y se quedaron un rato y quietos mientras pasaba el último israelita. Cuando el último israelita logró pasar, ellos tomaron la iniciativa y se metieron por el medio del mar creyendo que ellos también podían pasar. ¿Y a qué no crees que pasó? No sabía nada. No sabían nadar y aparte de eso, como eran tan malos, no creían en Dios, no le obedecían, no oraban, hacían todo lo que a papá Dios no le gustaba, pues el mar se cerró, Valentina, se cerró el mar. Y claro, como tú dices, se ahogaron porque no sabían nadar. Entonces, el pueblo escogido por Dios, los israelitas, de manera inmediata al ver todo esto tan extraordinario que estaba pasando, adivina qué hicieron. Dieron gracias a Dios, ¿cierto? Se postraron, se arrodillaron y alabaron el nombre de Dios porque una vez más los había salvado, porque una vez más había cumplido todo lo que les había prometido. ¿Qué te parece esto? Muy chévere. Ahora yo les pregunto, si Dios fue capaz de abrir ese mar, ustedes conocen el mar o han visto por televisión el mar, si Dios fue capaz de abrir ese mar, ahora ¿cómo va a ser Dios? ¿Qué va a hacer Dios en tu vida con esos problemas que tienes de la tarea de matemática, de la exposición, de que los papás no pueden? ¿Cómo creen ustedes que Dios va a orar? Pues Él puede hacerlo, porque para Él nada es imposible. Pero hay una sola condición que tenemos que cumplir. ¿Sabes cuál es esa condición? Ser obedientes y fiel. Muy bien. Pero sobre todo tenemos que tener fe, tenemos que saber de que Dios no nos va a dejar solos, de que Él siempre va a estar con nosotros, siempre nos va a abrir el camino, siempre va a estar ahí atento a lo que nosotros necesitemos, pero entonces tenemos que tener fe y tenemos que nosotros ser fieles con Dios. Así que yo te invito que a partir de este momento tú seas fiel con Dios, que tú le obedezcas, que tú aprendas a confiar más en Él, a que ya no tengas miedo, no importa si tus papás están muy ocupados, tú tienes un Padre que es muy poderoso y que vive en el cielo y que está muy pendiente de ti y Él te va a ayudar a solucionar cada uno de tus problemas. Está bien, pero la próxima no me hagas esperar tanto para escuchar el resto de la historia porque me desespero. Bueno, Valen, está bien, no los haré esperar más. Y eso ha sido todo por el día de hoy. ¡Chao, niños! Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor,
no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Yo soy el pastor Alexander Aunca, pastor principal de la Iglesia Cristiana Casa de Avivamiento a las Naciones, aquí en la ciudad de Palmira, Colombia. Para mí es un honor y es un privilegio poderme dirigir a usted en esta mañana y compartir con usted lo que dice la Biblia en la carta a los tesalonicenses, en la primera carta, en el capítulo 4, y hoy hemos comenzado la lectura desde el verso 13 hasta el verso número 18. Esta mañana quiero compartir con usted un tema de salvación, un tema de esperanza. Esta mañana quiero compartir con usted acerca del rapto de la iglesia. Y quiero convidarle a que nos acompañe a lo largo de la transmisión y a que permita que su espíritu se sintonice con el Espíritu de Dios y que la palabra que hoy queremos compartirle sea bálsamo y refrigerio a su vida, a su alma, a sus huesos. El rapto es uno de los eventos más esperados por la iglesia de Cristo. ¿Sabe? Una de las doctrinas que nosotros predicamos es la doctrina del rapto. Es la necesidad de que la iglesia comprenda que Cristo viene por segunda vez y que Cristo viene a recoger a su iglesia. Usted y yo estamos interesados porque necesitamos comprender acerca de esto. Ahora que vivimos este confinamiento, ahora que vivimos este encierro, comenzaron a darse unas señales cada vez más fidedignas, cada vez más reales las señales. Leía un artículo, por ejemplo, el día de ayer, el día sábado, leía un artículo en el cual decía que el Papa Francisco ha declarado que a partir del año 2022 se va a crear una nueva religión, el Crislam. Y que el Crislam es la unión de los cristianos católicos con el Islam, los islamistas, los sirios, y una cantidad de personas entre las cuales está la comunidad LGTBIP. Ya ahorita en esta gama entraron también los pedófilos. Y dice el Papa que es necesario que la gente entienda que hay que crear una nueva religión, y ya determinó y estableció a una cantidad, creo que son 13 cardenales los que él ha establecido para que lleven a cabo esta religión. Las señales se están dando. Jesús dijo que vendrían falsos profetas, pero una de las señales también es el rapto de la iglesia. Cristo viene a recoger a su iglesia. Ahora, no quiero que piense que este es un mensaje de terror. ¿Sabe? Recuerdo una canción. Nosotros en el año de 1996 conocimos a Cristo, comenzamos junto con mi esposa y mis hijos a servirle a partir de ese año, y para ese año yo escuché una canción que en un momento me llenó de un poco de terror. La canción del hermano Estanislao Marino, que hablaba del rapto de la iglesia. Y decía aquella canción que la gente gritaba desesperada porque muchos habían desaparecido. Pero antes que ser una canción de terror, es una canción de esperanza, y el rapto es una doctrina de esperanza para la iglesia. Tanto los apóstoles como el profeta Daniel hablaron del rapto. Yo quiero mostrarles lo que dice Daniel en el capítulo 7, en el versículo 13. Dice Daniel: y miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. El rapto es un evento esperado y del cual por supuesto vamos a hablar. Sin embargo, antes de hablar de tal evento, quiero hablar de los requisitos necesarios para participar de él.
Cuando usted y yo realizamos un viaje al exterior, afuera de nuestras fronteras transnacionales, tenemos que reunir ciertos requisitos para poder viajar. Número 1, por ejemplo, debemos contar con nuestro pasaporte, que es nuestra cédula de identificación a nivel internacional. Tenemos que contar con unos tiquetes aéreos o tal vez marítimos, aún tiquetes terrestres para salir de las fronteras. Tenemos que tener unas maletas, tenemos que reunir una cantidad de dinero para poder estar en aquel país y en algunos casos tener un visado si es necesario. Y por supuesto, no tener antecedentes penales ni llevar cosas ilícitas con nosotros. Todo esto se hace y todo esto es necesario para poder ingresar a otra nación. De la misma manera, nosotros necesitamos unos requisitos para poder llegar al cielo. Necesitamos unos requisitos para poder alcanzar a ser raptados por Cristo. Y yo quiero compartirle algunos de estos requisitos que la Biblia nos enseña, que la Biblia nos muestra para ser raptados. Y quiero formular unas preguntas que también he recibido. La primera pregunta es, ¿qué es el rapto? En Juan capítulo 14, versículo 3, Jesús dice, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Porque donde yo estoy, para que donde yo estoy, vosotros estéis también. El rapto es un evento profético en el cual Jesús vendrá a recoger a su iglesia. No para que la iglesia no atraviese la gran tribulación que vendrá sobre la tierra por causa de la maldad. El rapto es la respuesta de Dios al dolor, a la persecución, a la tentación y a todo padecimiento de la iglesia, porque la iglesia durante 2000 años ha sido perseguida, ha sido acosada, ha sido acusada, y el rapto es esa respuesta de Dios de salvación a todo aquel que en él cree. En la primera carta a los Corintios, yo quiero que usted preste atención a esto, en el capítulo 15, versículo 51 hasta el 53, Pablo dice: He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Usted y yo necesitamos entender que tenemos que ser revestidos de un cuerpo inmortal. En el rapto, en ese evento maravilloso que va a tener acción en muy breve, usted y yo vamos a ser transformados. Esto que se enferma, esto que se desgasta, esto que se envejece, esto que día a día es tentado, va a ser cambiado de corrupción a incorrupción. Es decir, que seremos incorruptibles. ¿Sabe? Después de que nosotros seamos raptados, la enfermedad no tocará nuestros cuerpos, la maldad no tocará nuestros cuerpos, la muerte no podrá tocarnos. Por eso le digo que la doctrina del rapto es una doctrina de esperanza antes que ser una doctrina de terror. Usted y yo hemos sido llamados para ser raptados, pero tenemos que cumplir con unos lineamientos y con unos requerimientos que Dios tiene. Lo segundo que yo quiero enseñarle, o la segunda pregunta que tengo para formularle es: ¿cuándo será el rapto de la iglesia? Esto es una pregunta que todos nos hacemos. ¿Cuándo será el cuándo de que Cristo nos venga a recoger? Tal vez usted puede tener un argumento válido, o más bien tener su propio argumento diciendo: pastor, yo que llevo tantos años de evangelio, he escuchado esto. Y sí, yo también lo escuché. Cuando yo me convertí, a mí me dijeron: Cristo viene pronto. Pero me advirtieron, hay unas señales. Y durante estos años de caminar con Cristo, he visto cómo una a una, cada día se van cumpliendo las señales. ¿Sabe? La Biblia, por ejemplo, dice como una de las señales, lo dice Daniel, que la ciencia se aumentará.
Y recuerdo hacia el año 96, cuando me convertí, que no había la telefonía celular que existe hoy en día. Recuerdo que los primeros teléfonos eran unos equipos muy grandes, con una antena larga allí que había que sacarla, y estos equipos permitían comunicarse, sí, pero no todo el mundo los tenía. Hoy en día los teléfonos, todo el mundo tiene al menos uno. Hace unos años los teléfonos simplemente servían para llamar y contestar, pero ahora suman funciones, cada vez más funciones para ellos. Comenzaron los teléfonos siendo solo para llamar y para contestar, luego les añadieron la calculadora, luego les añadieron allí el almanaque del año, luego fueron aumentando las funciones, las cámaras, la pantalla táctil. Hoy en día los teléfonos se bloquean o se desbloquean por huella dactilar o por el iris del dueño. Los teléfonos cada vez son más inteligentes, la ciencia es más inteligente. Recuerdo el primer computador que compré, era un computador bastante grande con un procesador muy grande, con una pantalla chica, un computador monocromático. Hoy en día vemos cómo los iPad, los mismos teléfonos, las laptops son cada vez más pequeños. La ciencia ha aumentado. Hablar de algunas enfermedades hace 30 años, 20 años atrás, era hablar de la seguridad de que la persona moría. Hoy en día podemos convivir con algunas enfermedades y son tratadas, y algunas han sido curadas. A la pregunta entonces de cuándo será, la Biblia dice allí en Mateo capítulo 24, versículo 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Lo primero que debo decir acerca de esta pregunta es lo siguiente: Dios es Dios, y Él no tiene por qué darnos cuenta detallada de sus actos. Debe de bastarnos el hecho de que a través de su palabra Dios nos ha dicho lo que tenemos y debemos de hacer. Por su palabra nos da ordenanzas, por su palabra nos cuenta las cosas, y cuando usted y yo inquirimos en su palabra, cuando usted y yo escudriñamos, como dice Juan 5:39, la palabra de Dios, nos damos cuenta de en qué punto van los tiempos. Ahora, es necesario que usted y yo sepamos que el día y la hora no puede ser sabido, porque de ser sabido no sería digno, o más bien no viviríamos como es digno y debido. Y se lo explico. Cuando usted sabe en qué punto y hora van a pasar las cosas, pues usted se relaja y descansa. Son las 2 de la tarde, usted está en el aeropuerto o está en la estación de buses, en la terminal de buses. Y le dicen, su transporte sale a las 3. Usted sabe que son las 2. Es decir, que tiene 50 minutos aproximadamente para descansar, para dar una vuelta por la estación, para estar allí relajado, reposado, mientras llega el momento de partir. No de la misma manera es con el Señor, porque la Biblia dice que no se sabe el día ni la hora a la que Él vendrá. En Mateo capítulo 24, verso 42 al 44, dice la Biblia: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que vosotros no penséis. ¿Sabe lo que dice la Biblia allí? Que usted y yo necesitamos estar preparados. Usted y yo debemos cuidar, dice la Biblia, que tenemos que cuidar que nuestras vestiduras estén siempre blancas, resplandecientes, sin ningún tipo de mancha. Eso es lo que usted y yo debemos hacer para lograr estar allí en fila cuando el Señor venga por la iglesia. No se trata, mi amigo que me está escuchando, de saber tiempos y horas, porque no haríamos lo correcto. ¿Sabe? Y es algo tan simple como cuando tú colocas la leche a hervir. Tú sabes que cuando colocas la leche a hervir, si no estás atento a ella, si no estás pendiente de ella, si no eres apercibido, en cualquier momento la leche se derrama.
Usted y yo necesitamos estar apercibidos espiritualmente para que cuando el Señor venga seamos dignos de ser llevados con Él. Algunas personas piensan entonces que el rapto es para todos. Y esa es la tercera pregunta que yo tengo para formularle. ¿Es el rapto para todos? Déjeme decirle, no lo es. Mateo capítulo 7, verso 21 hasta el 23 dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Sabe? Este es un evento para personas que son fieles y que son leales a Dios. Por supuesto que hay quienes dicen que es para todo aquel que confiese a Jesús. Romanos capítulo 10, versículo 9, la Biblia dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y en Juan 20, 28 dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo también. Ahora, aunque el versículo diga lo mismo, la verdad es que no es cierto, porque si de esa manera se hicieran las cosas, simplemente con decir yo le pertenezco a Cristo, ya sería digno y ya sería apto para el arrebatamiento. Pero la Biblia enseña otra cosa. La Biblia dice que es necesario que usted y yo caminemos como Jesús caminaba. Pudiésemos quedarnos en esa sola verdad de que con confesar a Jesús basta. Pero no es suficiente. No es suficiente con hacer una confesión, porque eso lo hace cualquiera. Y Jesús mismo desbarata esa teoría, y no basta con declarar el nombre solamente. Es necesario vivir como Él vive, como Él vivió entre nosotros. Quiero hacer una analogía aquí con los hinchas de fútbol. Hay personas que dicen que son hinchas de algún equipo de fútbol, pero nunca van al estadio, nunca ven un partido de fútbol. Son simplemente nominales. Allí están en una nómina, pero no hacen parte activa. Usted y yo necesitamos ser parte activa del reino de los cielos. No es solamente que usted diga, Jesús es mi Señor. Yo conozco a miles de personas que dicen conocer a Cristo, que dicen amar a Cristo, pero no hay nada más alejado de su realidad. En realidad no lo conocen. Cuando Job tiene un encuentro con Dios, Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Usted tiene que comprender de que no es solamente que de su boca salgan unas palabras, que usted se presente como cristiano delante de la gente, es que usted sea cristiano delante de ellos. ¿A qué me estoy refiriendo? Cuando miro el Facebook, veo algunas personas, y algunas entre ellas por supuesto que las conozco, y perdóname si hiero susceptibilidades, pero yo veo que publican muchas cosas. Tan lindo que es el Señor, mi alma te alaba y te anhela, gloria a Dios, aleluya, y ponen canciones y esto, pero su vida es muy alejada de lo que dicen. Dicen conocer a Jesús, pero con sus actos lo niegan. Piensan que conocen al Mesías, pero en realidad están alejados de él. Por eso Job dijo, de oídas te había oído. Lo que yo escuchaba era un eco, era un rumor, pero en realidad no era lo que tenía que hacerse. No te conocía de verdad. ¿Para todos es el rapto? No. Para aquellos que son fieles, leales y verdaderos. La Biblia dice que Cristo viene por una iglesia limpia y sin mancha. La iglesia tiene que ser una iglesia genuina, una iglesia translúcida, que se pueda ver del otro lado de ella, que haya tal honestidad. Y déjeme compartir algo aquí. Si hay que morir por la verdad, es necesario. Pero la verdad no puede ser comerciada. La verdad no puede ser vendida. La verdad no puede ser disfrazada. La verdad tiene que ser demostrada, tiene que ser predicada. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida.
En la primera carta de Juan, en el capítulo 2, el versículo 6, la Biblia dice, el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. ¿Sabe cómo anduvo Jesús? Jesús, dice la Biblia, anduvo haciendo bienes. Jesús anduvo siempre dando testimonio del Padre. Jesús dijo, cuando le preguntan allí en el Evangelio de Juan, ¿qué es la vida eterna? Jesús dice, la vida eterna es que te conozcan a ti. Y yo he venido a hacerte conocer, Padre. Usted y yo necesitamos vivir como Cristo vivió. El rapto es un evento, pero no va a tocar a todos, va a tocar a aquellos que son fieles y que son leales. La cuarta pregunta es, ¿quiénes entonces estarán con Cristo en el rapto? Además de los que han muerto siendo creyentes verdaderos, la Biblia nos muestra quiénes serán los que estarán con Cristo. En el Salmo capítulo 24, versículos 3 y 4, la Biblia dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Mi amigo, usted que está del otro lado, quiero compartirle lo siguiente. No se puede aspirar a estar en el rapto cuando su corazón está herido. Usted no puede aspirar a estar con Cristo en las nubes cuando su corazón se duele. ¿Sabe? El pueblo de Israel salió de Egipto y tuvo que vivir durante 40 años en el desierto, haciendo un ciclo, dando vueltas por el desierto. Y esto pasó por una sencilla razón. Porque el corazón del pueblo de Israel era un corazón ingrato. Era un corazón murmurador y era un corazón desleal con Dios. El pueblo de Israel tuvo que caminar por el desierto durante 40 años hasta que aquella malvada y perversa generación se acabase. Porque Dios no iba a permitir que a tierra de Canaán, a tierra de bendición, entrara un pueblo que hablaba mal de Él, entrara un pueblo que no creía en Él, entrara un pueblo que no se agradara de Él. Dios había hecho cosas maravillosas. Hablábamos el día miércoles de cómo Moisés con su vara había golpeado la tierra, las aguas y la roca. Ellos habían visto cómo el maná descendía. Ellos habían visto cómo las codornices vinieron para alimentarles. Ellos habían visto las 10 plagas completas. Y sin embargo, en medio de tanta cosa que habían visto, su corazón era ingrato, su corazón era desagradecido. Y en algún momento, dicen los hebreos, es necesario volvernos a Egipto. Porque al menos allá teníamos pan, había cebollas y no nos vamos a morir aquí en este desierto. Es mejor buscarnos un capitán y volver atrás. Y Dios dice, no van a entrar en mi reposo. ¿Sabe? Cuando Dios dice no van a entrar en mi reposo, les estaba diciendo, ustedes no van a estar conmigo, no van a ser raptados, no van a ser quitados. Porque en su corazón hay ingratitud. Cuando Jesús está muriendo en la cruz, una de sus últimas palabras es, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Allí mismo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, Jesús dice en el verso 14 que si usted no perdona a su hermano, Dios tampoco le va a perdonar a usted. Y dice, Jesús le preguntan los discípulos, ¿será que tú puedes enseñarnos a orar como Juan le enseñó a sus discípulos? Y Jesús dice, ustedes cuando oren, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y cuando llega ese verso les dice, perdónanos como también nosotros perdonamos a aquellos que nos hacen mal, a aquellos que nos ofenden. Y dice la Biblia que si nosotros no perdonamos a los hombres sus pecados, tampoco Dios nos perdonará a nosotros. Ahora, usted que quiere ser parte del rapto, déjeme decirle, con un corazón enfermo, usted no podrá ir al cielo. El salmista dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón puro, un corazón limpio. Usted y yo necesitamos un corazón limpio, un corazón genuino, un corazón perdonador. Jesús dijo que era necesario que nosotros caminásemos como Él caminó. Y una de las maneras en las que Cristo caminó fue perdonando la maldad de los hombres. Cuando Juan y Jacobo
van por allí predicando y entran a cierta aldea y no los reciben, ellos no entendieron el mensaje de Cristo y no perdonaron. Antes dijeron al Señor, permítenos destruirlos. Y Jesús les dice, ustedes ni siquiera saben de qué espíritu son. El profeta Isaías en el capítulo 43, en el versículo 18 dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Qué triste esto, que el pueblo de Dios ande todavía cargando allí heridas en su corazón. Yo me acuerdo tanto cuando estaba pequeñito y mamá me decía, o mamá me castigaba, o mis amigos en el colegio se burlaban, o esto o aquello. Y andamos cargando en nuestro corazón cosas que nos hacen volvernos cíclicos. Cada año vamos a dar la vuelta a las mismas cosas. En alguna ocasión, el apóstol Nahum Rosario decía, hay gente que lleva 40 años en el Evangelio, 1 año de cristianos y 39 repeticiones del mismo, porque jamás lograron avanzar. Nunca pudieron entender que del corazón hay que sacar las cosas que lo alejan, que lo dañan y que lo quitan del Señor. Necesitamos tener un corazón genuino. Cuando le dicen a Saúl que van a buscar a alguien para que le ayude, le hablan de David. Y le dicen, es un muchacho joven, valiente, prudente, esforzado, etc. Pero lo más importante es que Dios está con él. Cuando Dios le dice a Samuel que vaya a ungir al que será el sucesor de Saúl, Dios le dice, me he hallado a un hombre conforme a mi corazón. Y hace un par de meses compartí acerca de esto y dije que David no era un hombre perfecto, de hecho era un hombre lleno de errores. Sin embargo, era un hombre conforme al corazón de Dios, y lo que lo hacía conforme al corazón de Dios es que David tenía un corazón genuino, un corazón perdonador. Mi amigo, mi hermano, usted que me está escuchando, usted que me está viendo en este día de hoy, quiero invitarle a que borre toda marca de su pasado. ¿Sabe? Los tatuajes hoy en día se pueden eliminar. Se eliminan con un proceso doloroso, pero se eliminan los tatuajes. ¿Cuánto más no podremos sacar de nuestro corazón aquellas cosas que parecen indelebles? Es que usted no sabe, pastor, cuando yo estaba pequeña, a mí me abusaron sexualmente. Déjeme compartir algo con usted. Sé que eso debe de ser muy doloroso. A mí no, es decir, no puedo yo explicar lo que puede sentir una mujer. Pero quiero decirle que sí es posible borrar el recuerdo. Sí es posible, no quitar el recuerdo como tal, pero sí quitar esa agonía que se siente por ese recuerdo. En alguna ocasión, alguien me decía, para mí es muy doloroso cuando llega la noche porque recuerdo el día que fui abusada sexualmente. Y a través de un proceso de sanidad interior, de restauración espiritual, después de haber orado, pudimos al fin llevarle a ese momento en que sacara de su corazón ese momento trágico de su vida y pudiera iniciar una nueva vida con Cristo. La carta a los Corintios, la segunda carta, en el capítulo 5, el versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así es que, mi amigo, usted que quiere hacer parte de la generación del rapto, tiene que ser nueva criatura en Cristo. Yo le dije a usted que este mensaje no es de terror, este es un mensaje de esperanza. Mateo en el capítulo 24, verso 40 al 44 dice, entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Usted y yo necesitamos y tenemos que estar preparados. El rapto de la iglesia es un evento serio y demanda de toda nuestra seriedad y responsabilidad.
Recordemos que la Biblia dice que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Así es que en esta mañana del día de hoy, tengo que motivarle y tengo que invitarle a tener un corazón digno de ser raptado por el Señor. Recuerde lo que le dijo él a Samuel: tú ves lo que está delante de tus ojos, yo veo lo que está en el corazón del hombre. Y la Biblia también dice: engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Mi amigo, mi hermano que me está viendo, quiero en esta mañana culminar este mensaje invitándole a sacar todo mal recuerdo de su corazón. Invitándole a perdonar, aunque le duelan los dientes, aunque le crujan los dientes. Es necesario en esta mañana que usted decida perdonar y sacar de su corazón aquello que lo lastima. Pastor, yo perdono pero no olvido. Claro que no olvidamos, pero la Biblia dice que si recordamos un evento, lo recordemos como aguas que pasaron. Que no produzca dolor en usted aquel pasado. Es que si usted supiera lo que a mí me hicieron, bueno, yo quiero decirle, todos tenemos algo que en algún momento nos hicieron y que nos coloca en una oportunidad perfecta para odiar. Pero hemos decidido perdonar. Yo he tomado la decisión desde hace mucho tiempo de no permitir que mi corazón se dañe. De no permitir que ciertas cosas me invadan. Alguna ocasión decía mi hija menor: papá, ¿cómo haces? Y yo le dije: no quiero que mi corazón se dañe. Por tanto, ciertas cosas, más bien le cierro la puerta, le pongo una cerradura bien firme y no permito que me permeen para que no me dañen. De la misma manera en esta mañana, quiero invitarle a que usted sane su corazón. Recuerde, el rapto es un evento, pero solo los que son fieles y leales a Dios estarán en él. Aquellos que tienen el corazón limpio y el corazón puro. Los que pueden decir que sus manos son limpias y sus labios puros. Yo quiero invitarle en esta mañana que usted haga una oración conmigo. Y a que usted le diga al Señor: Señor, yo sé que tú vienes por tu pueblo. Yo sé que tú vienes por una iglesia inmaculada, por una iglesia limpia. Y yo quiero ser parte de esa generación del rapto. Yo sé que luego del rapto vendrá la gran tribulación y no quiero estar allí cuando ella llegue. Por eso hoy decido sanar mi corazón. En esta mañana decido erradicar de mi corazón aquel recuerdo que me produce dolor. Aquel recuerdo que me amarra y que me ancla a un punto y me convierte en alguien cíclico. Cada año es lo mismo. Cada pensamiento es lo mismo. Yo hoy renuncio en el nombre de Jesús a ese pensamiento. Hoy renuncio en el nombre de Jesús a ese momento, a ese punto. Y como dijo Job, aquel día sea borrado de la faz de la tierra. Señor, que cuando yo vuelva a hablar de aquel evento, o si en algún momento él viene, sea para edificar a alguien, mas no para dañar mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Yo espero que esta palabra sea de bendición para su vida. Y espero que usted comprenda que el rapto no es algo terrorífico. Por el contrario, es algo esperanzador. Usted y yo vamos a estar con nuestro amado. Lo que tanto hemos hablado durante 2000 años, por fin se va a realizar. Estaremos allí con nuestro Señor y nuestro Dios. Así es de que le animo a animar a otro con estas palabras. No lo olvide, yo soy el pastor Alexander Aunca, pastor principal de la Iglesia Cristiana Casa de Avivamiento a las Naciones, aquí en la ciudad de Palmira, Colombia. Quiero invitarle a que nos siga a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Iglesia Casa de Avivamiento a las Naciones. En YouTube estamos como Casa de Avivamiento Palmira y en el Instagram como IG.Casa de Avivamiento. Que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre